Cuando se pierde la pasión por quienes somos y lo que hacemos, hay grave peligro y necesitamos buscar ayuda para sacar provecho a la situación y poder crecer en ese proceso en el que estamos atravesando. Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior, y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello my people, bienvenidos y bienvenidas a una semana más. Hoy miércoles, la semana cuando hablamos de sanar, porque ya sabes tú que todos los miércoles tenemos un nuevo episodio que te apoya a mirarte por dentro, a cuestionarte. Te apoya a no conformarte con lo que estás viviendo y estás siendo, sino también a tomar acción. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenida. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior, y cada semana, los días miércoles, desde las 6 de la mañana, tienes un nuevo episodio en este canal. Hablamos de sanar, cómo llevar la sanidad a un crecimiento integral y cómo emprender desde todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Este mes de septiembre estamos hablando sobre propósito de vida. Y el día de hoy, así como viste al inicio de este episodio, vamos a hablar de cuándo se pierde la pasión, sobre todo porque yo la he perdido bastante. Cuando perdemos la pasión, cuando perdemos esa capacidad de ser y hacer absolutamente todo lo que nosotros somos y debemos ser desde lo que Dios diseñó de nosotros. La pasada semana te hablaba sobre propósito de vida. ¿Viste el video? A ver, déjame en los comentarios si viste la primera parte donde te hablaba qué es el propósito de vida, cómo es que realmente se descubre y cuáles son las herramientas y necesidades que debemos prestarle atención frente a lo que queremos vivir, porque tener un propósito de vida direcciona nuestra vida. Es como la razón por la cual existo, y esa claridad es impresionante porque somos capaces de perder menos tiempo y vivir con más intención. Perder menos tiempo porque, mira, el tiempo es la moneda más valiosa que tú y yo podemos tener hoy. Mucha gente se queja porque no tiene dinero sin darse cuenta que el tiempo que está perdiendo es mayor y que probablemente si lo invirtiera mejor ganaría más dinero o apreciaría, conservaría esta herramienta que son las finanzas para bien administrarlas. Ahora bien, ¿qué hacemos con un propósito de vida cuando atravesamos por heridas? Heridas emocionales, situaciones que lastiman nuestra esencia, que calcomen nuestro interior, heridas inesperadas, pero que indiscutiblemente son capaces de desvincular nuestras vidas del propósito por el cual Dios nos permite vivir. Y a mí me pasó, y yo quiero hablarte, más que contarte mi historia, pero sí quiero que puedas visualizarte en el espejo de una persona que se supone, primero, que no iba a estar aquí. Segundo, una persona que se suponía que no debía llegar a ese estado. Desde que yo nací, lo único que yo conozco es la iglesia. Por eso cuando a veces me dicen, bueno, Keren, tú sabes que en la calle, y yo no sé nada de lo que pasa en la calle. Incluso tengo algunas de mis discípulas que son las que me ponen como al día dentro de las cosas de lo que sucede en el día a día y como comprender ciertas expresiones, quizá comentarios, porque me quedo como, A veces mencionan a algún cantante y yo dije, ¿quién es ese? Y no es porque me hago, es porque realmente yo desde que nací estoy en la iglesia. A los 7 años acepté al Señor como mi único y suficiente Salvador hasta el día de hoy. Gracias a Dios, nunca he tenido como ese espacio como que me descarrié y volví. Papá Dios me libró. No es que no tuve oportunidad y en algún momento tengo que decir el deseo, pero Dios me guardó y no me permitió pues pasar por esa situación. Y me bauticé a los 11 años de edad. O sea, estoy hablando de que una estructura de vida
que hasta este momento, pues gracias a la misericordia del Señor, cualquiera puede decir, bueno, pues perfecto, tú naciste en la iglesia, te criaste en la iglesia, tú tienes una vida perfecta, hello. No, porque una cosa es la decisión de servir a Dios y otra cosa es los procesos que Dios te permite vivir. ¿Y por qué te estoy hablando sobre este tema? Porque mi propósito de vida lo descubrí a raíz de las experiencias que atravesé, a raíz de los procesos que formaron mi vida, pero también dañaron el diseño de Dios en mí. Y por eso, a la fecha que te estoy grabando este video hoy, ya llevo 18 años en constante proceso de sanar. Porque ya te he dicho en otras ocasiones, sanar no es algo que pasa de la noche a la mañana y que se reestructura tu vida como por arte de magia. No, porque, a ver, cada año de nuestras vidas, cada año, por lo menos, nosotros desarrollamos de 10 a 12 comportamientos desde las heridas. Y lo desarrollamos porque ya es parte de una estructura mental, ya es parte de nuestras creencias, de nuestra mentalidad. Ya pensamos en eso y vivimos con esas actitudes y comportamientos como si fueran parte de nosotros. Para sanarlas, hay que retraer todo eso. Es como hacer arroz. Perdón si estás en hora de almuerzo y viendo esto, o tienes hambre, pero es como estar cocinando arroz y ese pegadito, en mi país le dicen concón, le decimos concón, ese pegadito o coyuelo, que yo sé que también le dicen así en Colombia, pues levantarlo, eso es realmente lo que hacemos cuando sanamos. Es muy lindo el arroz, pero lo que deja debajo, en términos de sanar, porque a mí me fascina el concón, pero en términos de sanar, cuesta más. Y esto es justamente lo que nos lleva a dejar morir lo que nosotros somos y tenemos. De hecho, me voy a dar el permiso de hacer una pausa en medio del video de este podcast para recordarte que el 7 de octubre tú y yo nos vamos a ver en Santo Domingo en Resucita lo que hay en mí. Porque sobre todas las cosas, parte de lo que te voy a contar hoy, esa historia la voy a estar dramatizando, voy a estar presentándotela en una obra teatral que yo sé que te vas a identificar con alguno de esos puntos y que vas a llevarte un gran mensaje esta noche. Así que yo quiero que, terminando de ver este episodio, vayas al enlace que te dejo aquí debajo para que obtengas tu entrada. Si estás en República Dominicana, de igual forma puedes escribir al WhatsApp de Centro Adorarte para que te lleves el acceso inmediatamente, porque los cupos son limitados y es una obra teatral que previo le antecede una conferencia donde vamos a sacar todo eso que en tu corazón puede estar alojado y luego vamos al musical para, a través del arte, poder desarrollar nuestra sanidad. Va a ser de verdad, va a ser una experiencia demasiado hermosa y yo quiero pedirte que estés ahí si realmente quieres conocer mis otras facetas de actriz y danzora. Yo de verdad que yo te espero porque todo está tan hermoso, desarrollado, que yo sé que va a ser de muchísima edificación para ti. Continuando con mi historia, a ver, ya te dije que nací en la iglesia, me acepté al Señor tempranísimo, me bauticé tempranísimo, vengo desarrollando las artes desde los 11 años, desde que me bauticé, comenzamos a danzar en la iglesia ya desde los que yo tenía 11 años, imagínate, hasta el sol de hoy. Y danza, teatro negro, pantomima, hip hop, líder de niños, líder de adolescentes, luego líder de jóvenes. Bueno, y pasé por varios liderazgos hasta el día de hoy, incluyendo el pastorado. Y en todo ese desarrollo de crecimiento pasaron muchas cosas que lastimaron mi esencia. Muchas cosas que despertaron, porque todos llevamos esto por dentro, pero despertaron un cúmulo de reacciones y situaciones que algunas de ellas las cuento en mi primer libro, Metamorfosis, donde los complejos, la competencia, la baja estima, el complejo de inferioridad y un sinnúmero de situaciones fueron alertas que dieron a luz, pero yo nunca me di cuenta.
con un proceso familiar muy incómodo. Allí empezó todo, donde se lastimó mucho mi esencia. Quise huir, viviendo heridas de rechazo, de abandono, de injusticias extremas, de traición. Cuando yo te hablo de heridas emocionales, yo no te hablo desde puntos quizá de mis mentís o porque otra persona me los contó. No, te estoy hablando porque yo misma desarrollé las 5 heridas emocionales sin darme cuenta, sin provocarlo, y me enteré muy tarde. Digo muy tarde porque me hubiera gustado que en mi adolescencia alguien se sentara conmigo y me dejara saber las cosas que en este momento yo te cuento. Por eso, dicho sea de paso, ¿recuerdas que te mencioné en el pasado episodio que septiembre es un mes para mí de dar a luz? Y una de las cosas que voy a dar a luz, o que ya estoy dando a luz este mes, es mi fundación, Llenas de Gracia. Porque hay adolescentes que necesitan saber que su historia tiene reparo antes de que crezcan y desarrollen estructuras de vida que no son sanas. Antes de que se alíen a una relación de pareja por dependencia emocional o buscando un papá en vez de un esposo. Cuando iba creciendo, yo me enamoré mucho. Y me enamoré, obviamente, sin sentido, porque me enamoré de acciones que yo veía en un chico y que yo quería que alguien la tuviera conmigo. Tuve y tengo una mamá muy cariñosa, pero tuve un papá muy lastimador. Un papá que no supo darme cariño, amor. Y yo no te lo voy a contar como, ay, pobrecita que eres. No, te estoy diciendo que en el proceso de mis heridas, cuando las sané, descubrí mi propósito. Porque a veces estamos en el proceso, sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles y que en Dios todo obra para bien. Y a pesar de que decimos, bueno, seguro que mañana le voy a hablar a alguien al respecto, no es el momento para hablarle a nadie en ese momento. O sea, sí, puede ser parte de tu propósito, pero en el estado en el que estamos, no somos. Podemos tener la capacidad de hablar, pero no estamos aptos para hablar porque todo el que está herido hiere. Y por más que empecemos a hablar bonito, va a llegar un momento en el que somos confrontados y nos va a tocar como que la tecla más incómoda y allí vamos a herir a quien deberíamos estar sanando o enseñándole a cómo hacerlo. En el momento de todo este crecimiento, maltrato, dolor, injusticias, recuerdo que mis líderes me pusieron en disciplina. Yo llegaba del liceo, aquí le llamamos así, a donde haces la secundaria, pero escuela pública. Y yo venía del liceo, estábamos haciendo clínicas para las pruebas nacionales. Eran unos exámenes que se daban en 6º, 8º y 4º de primaria para ese entonces, porque hoy en día la educación tiene como que un cambio. Ahora hay 6º de primaria y 6º de bachillerato. Bueno, yo eso todavía no lo entiendo mucho. Quizá cuando mis hijos sigan creciendo yo asimile el cambio de las temporadas en la educación, por lo menos aquí en mi país. Pero ya yo estaba terminando la secundaria, ya se supone que después de aquí vamos a la universidad, y yo venía de una clínica. Sucede que yo estudiaba en la tarde y yo salía del liceo a las 6 de la tarde. Ese día había servicio en la iglesia y yo salí de la clínica, del liceo a la clínica, de la clínica a mi casa a vestirme para cambiarme de ropa para ir a la iglesia, porque yo tenía ropa de escuela. Recuerdo que cuando llegué yo no me di cuenta que tenía la blusa al revés. Yo llegué a la iglesia, dime, o sea, mi vida en la iglesia. Yo lo único que respiraba era casa, educación e iglesia. Y yo pude quedarme en casa después de llegar de estudiar y me fui a la iglesia. No había luz, me vestí rápido, no me di cuenta que tenía la camisa al revés, la blusa. Cuando yo llegué a la iglesia, diáconos que estaban en la puerta, líderes que estaban cerca y me vieron con la blusa al revés y no me preguntaron. No me preguntaron, tampoco me dijeron.
Solo recuerdo que después del servicio me llamaron a una reunión con mis padres. Ya eran como las 10, 11 de la noche, para decirme que estaba en disciplina, porque yo había llegado con la blusa al revés, que probablemente estaba revolcándome con alguien. Tú te puedes imaginar, yo tenía 14 años cuando terminé el bachillerato. 14. Y a una niña de 14, y estoy hablando de 14 no en esta era, porque las niñas de 14 años hoy en día me dan cátedra de lo que sea. Estoy hablándote de muchos años atrás. Y cuando me sentaron en esta, bueno, te estoy hablando de 25 justamente, 25 años atrás al día de hoy. Al día de hoy porque ayer cumplí mis 39, gracias. Así que 25 atrás estamos hablando de que era como sentar a un niño de 8 años. Y cuidado si el de 8 años también sabe mucho y es muy despierto. Y le dijeron a mis padres que yo estaba en algo. O sea, aseguraron que yo estaba haciendo algo. Y que por ende, como yo no decía la verdad, porque nadie se iba a creer el cuento de que me puse la blusa al revés y no había luz en mi casa, siendo la luz de la iglesia la misma de mi casa, porque yo vivía a una cuadra de la iglesia, en el mismo sector. No escatimaron. Me sentaron. Te estoy hablando de que yo iba a la iglesia todos los días porque cuando no había servicio tenía ensayo. Yo vivía en la iglesia. Y sí, podemos decir que mis líderes, y hoy en día la gente dice la iglesia me hizo daño. No, me hicieron daño mis líderes. Pero al final, después de crecida, no doy gracias por el hecho, porque fue un momento muy difícil para mí, muy difícil para mí. Yo entré en depresión, yo entré en rebeldía, yo nunca me fui de la iglesia, nunca dejé de ir a la iglesia, nunca, absolutamente. Hoy en día nosotros desde cualquier cosita me voy. Aquí no me valoran, aquí no me quieren. Aquí no, o sea, perdóname. Y claro, yo agradezco a Dios por mi mamá, porque fue quien es que vamos, y vamos, y vamos. Y me estuvo inculcando el hecho de que cuando alguien se levanta en contra de ti, te vitupere, te persiga con comentarios inciertos, incorrectos, falsos, dar la espalda es darle la razón. Sobre todo cuando Dios no te ha determinado que te muevas y solo por las emociones, porque obviamente uno está sufrido, no es razón para irnos. Cuando tú te vas a mover de una congregación, no es por cómo te hicieron sentir, sino porque ya Dios te dijo que tu tiempo allí terminó. Pero no fue la única disciplina que me pusieron, ya más adelante te voy a contar. Bueno, salimos de allí, de la disciplina, de esa reunión kilométrica súper larga. Mi papá se fue del lado de los líderes. Mi mamá estuvo preguntándome constantemente y creyendo en mí y forjando mi carácter para que esta situación no lastimara a quien soy. Pero qué pena. Por más que se propuso que no me afectara, ella no tenía control sobre mis emociones y sí que me afectó. Y me afectó mucho porque le perdí el amor a los líderes, le perdí el respeto. Y aun cuando me pusieron, o me restablecieron y me quitaron la disciplina, les amaba y les amo muchísimo. Mi pastor murió y me dolió mucho, mucho me dolió, pero ya no era igual. Ya la pasión por servir ya era por compromiso. Ya lo hacía porque, bueno, es mi pasión danzar, es mi pasión liderar, pero ya lo hago porque sí. Ya no lo hago porque desde la razón por la cual Dios me dio vida, yo entendía que debía hacerlo. Lo hacía porque ni modo. Ya estoy aquí, ya me corresponde, lo voy a hacer por obediencia, el típico obediencia. Por eso siempre digo que hacer las cosas por obediencia no es hacerla medalaganaria. Hacerla por obediencia es hacerla por amor. Porque de nada vale que yo la haga por obediencia y la haga tirada. No lo voy a hacer bien. Entonces, hacerla por obediencia implica hacerla con amor y con la misma pasión, como si eso naciera de mi corazón. Partiendo de ahí,
Le perdí completamente el amor al servicio en la iglesia, aunque estaba sirviendo en la iglesia. Mi propósito de vida se vio afectado porque delegué mis responsabilidades ministeriales a otros, haciendo culpable a mis líderes por lo que hicieron y no siendo responsable con enmendar lo que me habían hecho. Por eso, cuando vamos al desafío, si ya lo has vivido, me entiendes, que te digo y te enseño que uno de los pasos para sanar es enmendar, porque nadie que te hiere te sana. Muchas ocasiones las personas nos hieren porque la presión del momento los lleva a eso. O su corazón, de acuerdo a cómo están, los lleva a eso. Nadie te da lo que no tiene. Y esperar que alguien te sane o haga algo para que te sane es incorrecto, porque no sé si recuerdas la chica con el vestido blanco que se le derrama café. Nadie puede limpiar su vestido más que ella misma. Nadie puede sanar lo que hay en tu corazón más que tú entres en un proceso acompañado. Porque lavar el vestido blanco con la mancha de café solo es como muchos de nosotros decimos, bueno, yo voy a sanar sola. Yo no necesito a nadie, yo capaz soy de sanar. No, porque tú no puedes lavar ese vestido blanco con la mancha de café solo con agua. No se quita el sucio, no se quita la mancha. Se puede quitar el exceso de líquido, pero esa mancha va a quedar ahí y a ti te toca usar herramientas externas. A ti te toca lavarlo, pero te toca usar jabón. Te toca evidenciar la sanidad desde parámetros sanos, viéndote en el espejo de la sanidad y no desde el yo creo que las cosas funcionan así o asao. Pero no fue todo. Ya te dije que procesos familiares, disfuncionales, injusticias, maltrato familiar, luego entonces la disciplina y ambos al mismo tiempo. Ya luego te cuento cómo fue todo, pero Papá Dios en su infinita misericordia, como Él siempre se la luce con sus hijos. Llegó alguien a la iglesia y a predicar, nunca lo voy a olvidar. Yo estaba sentada detrás porque no me permitían sentar delante. Y él dijo, aquí hay una persona que injustamente fue señalada como fornicaria, pero Dios te levanta hoy esta disciplina y este proceso que ha servido para demostrar a tu entorno que tu corazón era sano. Y desde hoy yo te invito a que pases aquí delante porque sabes que estoy hablando a tu corazón. Ese día, inconscientemente, obvio, yo no sabía, ese día yo fui con la misma blusa, pero al derecho. Y fue tan hermoso ver a Dios haciendo justicia por mí. Porque tú y yo no estamos llamados a defendernos y tenemos que entenderlo. Tú y yo estamos llamados a obedecer a Dios y dejar que Él sea nuestro sol de justicia. Decir y cantar. Hay una canción muy linda que dice, Rey de justicia, Rey de verdad, eres mi Salvador. Y cantarlo y vivirlo son dos cosas diferentes. Porque para vivirlo tenemos que menguar a nuestro yo. Y es muy difícil menguar al yo cuando todavía tengo arriba el orgullo, la vanagloria y el deseo de que tienen que escucharme, porque aquí la que sabe lo que realmente pasó soy yo y nadie vivió. A nadie le importa lo que tú viviste y lo que sabes, porque al final Dios es quien pelea por ti. A todo el mundo le importa su propia verdad y tener la conciencia desde su propio conocimiento y no desde el conocimiento genérico, porque nuestra verdad a veces no es la verdad. Pero me pasó una segunda disciplina y todo esto en la iglesia. Todo lo que yo viví fue estando en la iglesia. Todo lo que atravesé. ¿Y por qué te lo cuento? Porque a veces usamos la excusa de que la iglesia me hizo X. No fue la iglesia. Fueron las personas que trataron contigo, que quizá desde la falta de conocimiento, la ignorancia o desde sus propios daños internos que no han sanado, pues actúan. Y yo decía en estos días en Instagram, y te lo digo otra vez aquí, te pido perdón por las personas que te lastimaron dentro de la iglesia, pero no puedes asumirlo como que la iglesia lo hizo o que Dios lo hizo, porque todos somos representantes del cielo. Todos somos evidencia de lo que Dios está haciendo, pero esto que somos evidencia, también somos evidencia de las heridas que no hemos sanado.
Somos evidencia del maltrato que hemos atravesado. Y mientras servimos a Dios, también estamos luchando con nuestras propias debilidades. Y en algún momento se nos va a salir algo que perdemos el control. Por eso siempre digo, tienes que evaluarte para que sepas en realidad lo que estás haciendo, cómo vives, desde qué parámetros estás viviendo, para que no lastimes a otros desde la cotidianidad de tus heridas, sino que puedas restaurar a pesar de que tú estás en proceso de lo mismo. Así que si tú has sido herido, herida por alguien de la iglesia, quiero que sepas que no fue Dios que te lastimó, porque Dios lo que busca es restaurarte. Ahora bien, como te digo una cosa, también te digo la otra. Los procesos que Dios nos permite vivir con sus hijos y en la iglesia, en el templo, en la congregación de la que somos parte, cuando tú y yo lo sanamos, lo confrontamos y superamos, se convierten en nuestras vidas como en una autoridad para hablar de ello. Y por eso yo puedo venir hoy y mirarte, mirando la cámara, sé que te miro y te digo, los procesos que suceden en la iglesia no pueden debilitarte. Te van a confrontar, te van a herir, te van a lastimar, pero ¿qué haces con las heridas? ¿Te pasas lamiendo las heridas como el gato? Y llorando por ahí donde quiera que vas diciendo, me hicieron esto, me hicieron lo otro, convirtiéndote en víctima. ¿O tomas la determinación de que esas situaciones fortalezcan tu propósito y cuando sanes, te encaminen a la razón por la cual Dios te dio vida? Mi segunda disciplina en la iglesia. Déjame contarte un poquito. Cuando yo conocí a mi esposo, hoy mi esposo en ese momento, nada. Yo estaba pasando ya por el proceso de sanidad. Yo había iniciado el proceso de sanidad, sobre todo en esa temporada de perdonar a mi papá. Fueron años, yo duré como 3 años en ese proceso. Y cuando él llegó, yo tenía mucho miedo. Primero porque yo no había tenido novio. Yo no había tenido una relación con la que yo no había tenido más relación que conmigo misma y con la iglesia y mis padres y mis hermanos. O sea, amistades muy pocas debido a los mismos temores. Y luego entonces también entendí que, y parte de lo que te voy a contar más adelante, a veces cuando tú tienes un propósito de parte de Dios, andar en el conglomerado no es lo que Él quiere para ti y te aparta. Bueno, y es algo de lo que yo también tuve que enfrentar y te voy a contar más adelante. Pero cuando Él llegó a mi vida, fue como un buff. Se destaparon muchas cosas en mí, miedos, inseguridades, los temores de repetir patrones, de que me vaya a lastimar como lo hizo mi papá. Y bueno, fue un sinnúmero de cosas que indiscutiblemente dolió. Pues tengo para decir que un día fuimos muy honestos con nuestro pastor para ese momento, a quien amo muchísimo, porque de igual forma sé que Dios lo usó. O sea, Dios permitió que eso pasara. Mira, lo que Dios no quiere que te pase, no te va a pasar. Por favor, entiéndelo. Si Dios lo permitió, es porque te está fortaleciendo, te está trabajando el carácter y obviamente te tiene que doler, porque es cuando entramos al taller del alfarero. Nos va a doler el trabajo que Él está haciendo, pero ese dolor trae siempre buenos resultados cuando tú y yo tenemos el carácter correcto y la determinación de sanar antes de emitir algún juicio, antes de señalar a alguien y antes de simplemente morirte en la acera porque dijiste, me hicieron tal cosa. De eso no se trata. Pues hablamos un tema muy íntimo, personal, y se tergiversó completamente. O sea, eso fue como decir, literal, salimos de esa reunión y pensábamos que todo estaba bien porque no habíamos hecho nada, solo comentamos un sentir que teníamos. Y yo recuerdo que cuando hablé con la pastora me dijo, wow, yo sí estoy feliz porque eso significa que lo que viviste en tu infancia no está entorpeciendo esto, pero lastimosamente no se tomó de la mejor manera del otro lado. Y si usted está viendo esto, sepa que no lo digo por nada malo, sino porque es mi testimonio y yo lo amo muchísimo y es parte de absolutamente todo lo que Dios ha hecho conmigo y con mi familia después de ahí. Y bueno, salimos a la reunión, todo bien.
en la noche o al otro día están en disciplina. Y sobre todo yo que llevaba, imagínate, yo era líder de adoración, estaba cantando, danzaba, lideraba jóvenes, lideraba danza, o sea, es como que otra vez sentadita, no te muevas. Este fue un proceso un poquito más difícil. Quienes me conocen de hace años saben que hay una condición de salud en mí. Yo tengo falta de oxigenación cerebral y cuando estoy en alto nivel de estrés o de preocupación, de tristeza incluso, pues esa oxigenación baja mucho más, me baja el litio, los niveles de litio. Y esa experiencia fue más traumática todavía, primero porque me enfermé y segundo porque lo único que yo hacía era ministerial. Mi trabajo desde hace mucho tiempo es únicamente ministerial y yo tenía prohibido ministrar en cualquier lugar. Mi escuela de danza tuve que cerrarla porque yo soy de las que obedece. O sea, me dolió, me lastimó muchísimo, pero yo creo que obedecer las autoridades, a pesar de cuánto pueda costar, pues es más gratificante porque al final Dios siempre se encarga. Pues yo dejé de trabajar, dejé de dar clases, dejé de ministrar por iglesias, estaba sentada en disciplina porque lo que se asumía era que mi esposo y yo habíamos caído en fornicación. ¿Ok? Para que tengas una idea un poco más clara. Ya sabes lo que pasó, mis suegros cargaron conmigo full, o sea, tranquila mi hija, yo estuve ahí con mi suegra que me conoce y sabe que no pasaba nada, pues tranquila, vamos a orar. Y bueno, fue un seguimiento muy de lleno, así como mi pa Danilo, que estuvo ahí, mira, contracorriente. Bueno, pasó el proceso. Y como al mes, el Señor otra vez trae la claridad. Pero ese proceso fue muy difícil porque sabes que en la iglesia muchas cosas se corren. Aunque no se quiera que se sepan, a alguien se le va y se le destapa la boca y comienza entonces a crear, porque somos creativos desde el ADN que Dios nos dejó impregnado, pero a veces somos creativos de muy mala manera. Y ya comenzaron a decir que yo estaba embarazada, que de seguro me iba a casar embarazada. Habíamos fijado fecha de matrimonio para febrero antes de que todo ese rebú se armara, pero ya no teníamos dinero. Fueron 3 meses que pasé. Desde ahí es que el Señor ha estado conmigo trabajando de 3 meses, 3 años, 3 días. Más adelante yo sé que tendré la oportunidad de contarte. Pero cuando mi esposo me dice, tenemos que mover la fecha. Yo que soy, ya tú sabes, súper planificada, organizada. Y yo soy un niño, o sea, de verdad yo soy una niña. Tú me dices lunes y yo creo que es lunes. Y si tú me cambias el día por cualquier tontería o cosa que yo no entienda, de verdad a mí me duele. Me duele. Bueno, ahora me duele menos, pero para ese entonces yo estaba grave. Y recuerdo que mi esposo me dice, no podemos casar en febrero, no tenemos. O sea, yo vivía sola para ese entonces. Ya vivía en el apartamento donde nosotros no íbamos a vivir juntos porque nos íbamos a casar en febrero. Todo esto pasó en final de noviembre, diciembre. Y bueno, no nos casamos en febrero. Nos casamos en abril. Y la gente decía que yo me iba a casar embarazada. Y todos estaban esperando que mi vestido de novia tuviera un bultito aquí delante. Dios es tan bueno y fiel que mi mami, Yomara, es una de las madres que el Señor pues puso a mi lado para cuidarme, sobre todo en ese proceso. Mi mami Yomara me hizo el vestido. Ella cose de lo más mejor de la bolita del mundo mundial en alta costura. Y me hizo un vestido que yo, honestamente, como que ni que lo hubiera diseñado. Mi boda la patrocinó Dios. Eso es un testimonio que yo espero que mi esposo quiera sentarse otra vez aquí a hablar. Pero me hizo un vestido donde la silueta, mira, no fue buscado. Yo no lo busqué, mucho menos. Y bueno, en las redes te voy a compartir un poquito con la imagen para que lo puedas ver en Instagram. Y me hizo mi vestido
sin nada de bultito en el vientre, nada. O sea, la gente realmente, porque de noviembre a abril, se supone que diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses, esa barriga tenía que verse. Nada. Nada. O sea, la gente, hubo personas que me decían, wow, yo pensé que te iba a ver acompañada. Y me decían como, pero aún así, niños de la iglesia. Me decían, ¿tú estás embarazada? Incluso me decían, Karen está esperando un chichi. Imagínate yo en medio de una disciplina injusta, después de estar en el altar y tener que sentarme detrás, después de servir a toda una congregación y que comenzaran a levantar esas calumnias, también perdí la pasión. Pero en este punto, directamente al liderazgo. Ya dije, no creo en pastores, no creo en líderes, no creo en nadie. Aguantamos, porque tengo que decir, aguanté. Aguantamos el proceso, nos casamos, no nos fuimos de la iglesia. Hasta restaurar. Restaurar la posición en la que el Señor nos había colocado. Yo volví a ministrar porque el Señor me dijo 3 meses de servicio y luego te saco. Y luego de 3 meses de matrimonio, de ser restaurados, teníamos creo que 2 meses de matrimonio. Entonces nos sentamos y nos vamos. Por dirección de Dios, no por heridas. Ciertamente estábamos heridos y no hubo disposición de sanarnos. Entonces, bueno, de allá para acá, ¿verdad? Entonces, como no hubo disposición de sanarnos, yo le dije al Señor que yo necesitaba sanar, que yo necesitaba restaurar mi pasión por Él. Cosa que hoy en día lo estoy viendo. Bueno, no estoy viendo mi pasión porque hace rato que fue restaurada y que esas áreas fueron sanadas, pero estoy viendo cómo esas malas situaciones, y para mí fue lo peor porque yo vivo de y para el altar. Mi vida no tiene sentido si yo no puedo de Dios hablar. Mi vida no tiene sentido si lo que Dios puso en mí no lo puedo materializar. Yo no vivo sin la gracia de Dios. Yo no tengo razón de ser si yo no estoy apegada a mi dueño. Y quitarme eso para mí fue lo peor. Para muchos, claro, yo tengo una historia familiar muy difícil, pero esto no, o sea, yo sobrevivía. Yo sobrevivía, pero quitarme el hecho de servir a Dios y tener injustamente un señalamiento, eso a mí me marcó. Cada quien tiene su talón. Y eso lo único que sirvió fue para que yo hoy pueda estar aquí diciéndote que las heridas que vivimos dentro de la casa de Dios, por hijos e hijas de Dios, tienen acceso a sanar para que a partir de ella tenga la autoridad de apoyar a otros desde tus propias cicatrices. Las heridas que recibimos son para sanar y para evidenciar la razón por la cual Dios permitió que las atravesemos. Yo hoy quiero terminar este episodio haciéndote la pregunta: ¿cuáles son tus heridas? ¿Cuáles son esas áreas que se han afectado? Quizá en tu caso no son congregacionales, quizás solo son familiares o de pareja. Cuando las sanes con herramientas reales, no con Dios me sanará en algún momento, no. Cuando tú las sanes, vas a ver cómo se convierten en la plataforma que Dios va a usar para exponerte al entorno y apoyarles a sanar. Vas a ver cómo cuando sanes, muchos otros van a ser sanados a través de tu historia. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos la línea de sanidad con el desafío, luego regeneración, luego autodescubrimiento, en Mujer Intencional voy trabajando con los emprendimientos, proyectos, hasta blog. Así sean solo para escribir podcast. ¿Por qué? Porque tu historia necesita ser contada desde una base de la sanidad, no desde el victimismo, no desde el me hicieron, mira, me lastimaron, no. De eso no se trata. Hoy quiero invitarte a evaluar
¿Cuál área de tu pasión integral se perdió? ¿Cuál área de tus pasiones se vio lacerada porque hijos de Dios o familiares lastimaron tu esencia, calcinaron tu verdad, cometieron injusticia contigo, te abandonaron, te rechazaron, te humillaron, te traicionaron? Esa historia sanada se constituye en la plataforma para que Dios sane a otros y vivas desde la razón por la cual Él te creó. Quiero que lo evalúes, que me digas en los comentarios cuál es tu decisión hoy frente a lo que has atravesado y que nos veamos la próxima semana con un episodio que sigue dándole forma al descubrimiento de tu propósito de vida y la necesidad de sanar para verlo obrar a la mayor capacidad. Como siempre, si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien. Activa la campanita, regístrate en el canal para que sigas recibiendo contenido como este que te apoya a sanar, crecer y emprender. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Chao, chao.